El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presenta. Este es un programa del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás aquí en tu programa Las adicciones se previenen desde casa. Aquí hablamos de todo. Quédate con nosotros. Familia, adolescencia, bullying, depresión, consumo de drogas, crianza positiva, sexualidad, codependencia, noviazgo, trastornos mentales, salud, inteligencia emocional. Son los temas de Las adicciones se previenen desde casa, un programa donde hablamos de todo. Hoy vamos a hablar de las drogas en casa. Y para este tema hoy nos acompaña la maestra en prevención de adicciones, Ana Cristina González Díaz. Hola Gaby, un gusto estar aquí, gracias. ¿Cómo es que las drogas están en casa? ¿Cuáles? Sí. ¿Cómo es? Mira, normalmente cuando nos pueden preguntar, oye, el consumo de ¿hay consumo en tu casa? ¿Hay menores de edad? ¿Qué reglas hay? Siempre nos ponemos en una actitud de drogas en realidad en casa. No. O sea, en mi casa tenemos reglas claras, hay horarios, no hay consumo. Sin embargo, si nosotros nos echamos para atrás y decimos, a ver, en realidad es un no rotundo. ¿Qué es esto? Normalmente, yo les invito ahora que puedan hacerlo, vayan a casa y ubiquen los espacios donde son normalmente la convivencia. Vamos a un lugar, podría ser el comedor. Pónganse en el comedor y verifiquen si alrededor todavía ustedes pueden detectar que existe algo que ya cada vez hay menos en las casas, los ceniceros. ¿Hay ceniceros en su casa? Cuando alguien llega de visita, ¿no? Pregunta o reconoce que puede fumar en casa. ¿Hay alcohol? Cuando hay alcohol, ¿está presente siempre o lo tenemos vinculado a ciertas celebraciones? Entonces, esta pregunta de ¿se consume en tu casa? Podríamos decir un no tajante. Y de repente cuando aparecen es ¿por qué están ahí? ¿Quién las trajo? Realmente la invitación es a ver, salieron, están, ¿quién las trae? Están ahí, pero quieren que sean consumidas solo por otras personas. ¿Qué hacen esas sustancias, alcohol, tabaco? ¿Qué hacen en casa? Claro, ahorita estoy pensando, Cris, en estas, como digamos, la cantina de casa, ¿no? Que está ahí presente y que, bueno, forma parte como del mobiliario, a veces casi como de lo que tiene que existir, pero tal vez no sea el punto que exista, sino en qué consiste el consumo que se da ahí. Claro. Nosotros hemos dicho que la mejor manera de prevenir es en casa. ¿Por qué? Porque tenemos la mayor parte de nuestro desarrollo se da ahí, están nuestros cuidadores, convivimos en familia. Sin embargo, siempre podemos dar un discurso y estar dando con nuestras actitudes, con nuestras conductas, otro tipo de ejemplos. ¿A qué voy? Puede ser que haya adultos en casa y entonces esté validado que existan alcohol, que exista tabaco. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Qué pasa cuando nosotros bajo un discurso les decimos que son sustancias que hacen daño y ellos nos pueden ver consumiéndolas? No hay una congruencia, no hay una línea clara entre lo que les estamos pidiendo por su bien y lo que nosotros mismos estamos haciendo. Entonces tenemos niños, tenemos hijos, sobrinos, menores que están creciendo en un contexto en el cual les estamos diciendo por un lado que es malo, que es dañino para su salud y por la otra crecen viendo a los adultos que los rodean dándoles ese ejemplo. Este ejemplo de consumo que la sociedad mexicana tiene muy arraigado el consumo de alcohol, como decíamos, con festividades. Pero ya no solo con festividades, tomamos por sentirnos contentos, tomamos para asumir una pérdida, tomamos para celebrar el paso o los logros personales. Entonces asociamos todo con para el alcohol. relajarnos. Para relajarnos. Pero ¿por qué llegaron ahí estas cosas? ¿Cómo es que nosotros encontramos este camino como validado, como viable? ¿Para qué? Para compartir alegrías, para soportar tristezas,
para convivir. ¿Por qué por qué hemos puesto como sociedad este tipo de consumo en la medida de que esté presente en todos nuestros ritos, digamos? Sí, por ejemplo, cuando estas sustancias están ahí disponibles, evidentemente, bueno, no sé, tú me dirás mejor eso, Cris, que los chicos, las personas jóvenes de casa, pudieran pensar que usarlas, que consumirlas fuera de casa es un equivalente al hacerlo dentro, porque dentro está validado. Tal vez sea una serie ¿será que son conductas aprendidas también por parte de los propios adultos que llevan bajo su cargo la conducción, digamos, de esa familia, de ese entorno que haya en el hogar en el que están? Claro. ¿Cuál es la parte más importante? Se sabe que la disponibilidad de las sustancias favorece, ¿no?, el consumo. El que los jóvenes, el que los niños crezcan pensando que esta disponibilidad es normal y sea vista como algo del diario, les da la posibilidad de hacer algo que decimos que es bajar su percepción de riesgo. Cuando uno tiene percepción de riesgo ante algo es porque conoce que puede haber una consecuencia de alguna conducta o de alguna decisión que tome. Entonces, si nosotros crecemos viendo que el consumo de alcohol, el consumo de tabaco o de cualquier otra sustancia que se dé dentro de la casa está siendo validado, primero le quitamos algo que es una norma social. Entonces, ya por norma social, en nuestro contexto, en nuestra familia, ya no es negativo, ya no está mal visto, no es señalado el que estén consumiendo. Insisto, estoy hablando del caso de los menores de edad. Entonces, crecen así los niños. Además, se suma a esta baja percepción de riesgo que tienen, que están disponibles totalmente. Creo que tiene mucho que ver, son patrones, como dices tú, que son adquiridos y que también son viejos. Antes no se tenía tanta disponibilidad y tanto conocimiento en torno a las sustancias o lo que es la posibilidad, por ejemplo, de que en el caso del tabaco, que no solamente se esté haciendo un daño a la salud de la persona que lo consuma, sino que también a todos los que rodean, que podría ser la segunda etapa o el humo que los demás están percibiendo de mi consumo, sino hasta ya ahora una tercera etapa. Te decía que también con el tiempo son patrones viejos porque con el tiempo vamos comprendiendo más el fenómeno o vamos estudiando o teniendo más investigaciones al respecto y mayores resultados. Comentábamos también que pueden que estos factores o estas conductas sean aprendidas. Hoy por hoy hay padres de familia que ya saben que no solamente se hacen daño a las personas que los rodean, y no solamente eso, también es bien importante que nosotros, por ejemplo, en casa conozcamos si hay fumadores. Muchas veces se dice, yo decía al principio lo de los ceniceros, bueno, tal vez ya no hay. ¿Por qué? Porque las personas salen y fuman en espacios abiertos. Sí. Bueno, saber que este humo de tabaco se impregna en todas las telas, que no es ni siquiera que fumes en presencia o no de las personas. El humo de tabaco, las toxinas, los tóxicos que tiene, se impregnan en las telas hasta una semana. ¿Qué quiere decir? Que la persona que ha fumado en un espacio o que trae puesta alguna chamarra y la continúa usando, sigue transportando todas estas toxinas y compartiéndolas con las personas que los rodean. Entonces, cada vez más hay mayor información que podría estar a disposición de las personas para que supieran que realmente esta cuestión que decimos de que el consumo de sustancias no solamente afecta al individuo que lo hace, sino a quienes los rodean, es real, es bastante real, y se tienen datos sobre ello. En este programa, Cris, sostenemos esta premisa de las adicciones se previenen desde casa, pensando justamente como en todas estas conductas que se desarrollan en este entorno de intimidad familiar. Justamente lo que estás diciendo, de tener, digamos, los cigarros a la mano, de tener las botellas, digamos, de ron, de cualquier sustancia alcohólica, la cerveza, etcétera, y que se consumen como si fuera parte de una vida cotidiana, ¿no? Casi como si fueran los alimentos, ¿no? Y que están ahí, y que si bien, como tú dices ahora, sobre el humo de tabaco, que ya hay una gran sensibilización ciudadana con respecto a no estar fumando, digamos, delante de otras personas y que te salgas de casa,
pero está saliendo de casa, ¿no? Está saliendo de casa esa persona que va a fumar. Sale de casa y entra después de fumar, pero las personas que están dentro de casa saben lo que está haciendo esa persona. Así es. Entonces, ahí, ¿cómo poder hacer este trabajo de sensibilización, de explicar a nuestros amigos, a nuestro auditorio, a la gente que nos está escuchando, que este tipo de conductas sí pueden ir directamente a influir en una conducta de consumo de drogas que a lo mejor después ya no son alcohol y tabaco, sino son otras drogas, no porque las otras drogas sean peores que el alcohol y el tabaco, sino que puedan ser promotoras de una conducta, como bien nos dijiste en el principio. Decíamos que la importancia de prevenir desde casa iba en esta situación de que tuviera la disponibilidad, ¿no? Que hubiera disponibilidad de estas sustancias. Pero si nosotros podemos ver cuáles son los primeros años, digamos, el uso experimental de algunas sustancias, nos podemos dar cuenta que el uso experimental muchas veces se realiza en este contexto, el de amigos, el de familiares, en casa. ¿Por qué? Insisto, por la disponibilidad. Y entonces ahí juegan dos roles bien importantes. ¿Por qué? Porque se está haciendo a cada vez menor edad y además se está siendo validado en nuestro propio contexto, en casa. En de experimentar, mejor que esté cuidado, que esté aquí. Hoy por hoy ahora prefieren los jóvenes reunirse en casas de alguno de ellos. ¿Para qué? Para cuidarse, para protegerse, y bueno, se está dando el consumo en estos contextos. Es bien importante que nosotros sepamos que cualquier consumo que se dé a edad temprana tiene la persona, el individuo, tiene mayores probabilidades de desarrollar una adicción. Entonces, el que nosotros estemos validando que cada vez a edades más tempranas se estén consumiendo y además que lo estén haciendo en casa, es un problema. Yo creo que también tendríamos que ponernos a pensar cómo es que estas sustancias están presentes para todo esto que decíamos, para canalizar todos estos sentimientos, todas estas angustias, alegrías. Porque estamos validando que es a través de estas sustancias que lo podemos hacer. Y tiene que ver también mucho con la expectativa de consumo que tenemos a través de estas sustancias. ¿A qué voy? Así como nosotros hemos aprendido, porque fue generacional, que nuestros padres, nuestros abuelos canalizaban por ahí todas estas angustias, esos sentimientos, lo mismo le estamos enseñando a los niños. Y se suma otro factor mucho más importante. Yo te decía al principio, no es que aparezcan, alguien las trajo, alguien las compró, hay consumidores en casa. ¿Qué quiere decir? Que estamos acostumbrados a consumir con ellas y evidentemente también a consumir con quienes las consumen. Antes se podía decir no hay información, ¿no? No sabemos qué daños ocasionan, qué consecuencias personales, sociales, laborales. Hoy por hoy creo que esa razón ya no existe. Lo que hay más es información. Lo que tendríamos entonces que hacer dentro de casa, lo que tendremos que hacer dentro de las escuelas, es enseñar a tener este juicio, este pensamiento crítico, a este uso reflexivo de las cosas. No solo de las sustancias, porque ahorita estamos hablando tal cual de las sustancias, pero decíamos que, bueno, ¿qué otras cosas se suman? ¿Por qué necesito yo? Porque pienso que al comprar o adquirir tal cosa me da la posibilidad de vivir mejor, de sentirme más tranquilo, de sentir placer, de adquirir tranquilidad. Este tipo de análisis o de juicio crítico que podemos llegar a tener, decir, ¿por qué están presentes en mi casa las sustancias? Nos puede servir mucho en familia. Cris, ahora acabas de decir de un elemento que me parece muy importante, canalizar sentimientos a través del consumo de sustancias, por un lado, y por el otro, baja percepción del riesgo. Entonces, me gustaría mucho que pudieras abundar como en estos temas, después de una pausa que vamos a hacer. Amigos, vamos a hacer un corte, quédate con nosotros. Estamos en Las adicciones se previenen desde casa. Volvemos. En un momento regresamos a Las adicciones se previenen desde casa